Llegó el momento de reencontrarnos en el 20º Congreso Espírita Colombiano, una nueva era para la humanidad. La cita es este 11, 12 y 13 de octubre del 2025 en el Teatro Cafán de la Floresta en Bogotá. Si quieres consultar más información, te invito a acceder a la página de la Confecol y allí podrás encontrar también la plataforma de pagos. Agéndate para que disfrutemos juntos este banquete espiritual, unidos por Jesús, instruidos por Kardec. Muy buenas noches. Muchas gracias por atender esta invitación que hace la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, por intermedio del Departamento de Mediunidad de Estudio y Práctica de la Mediunidad. Esta es una iniciativa de conferencias que se realizarán a lo largo del año, programadas acertadamente por todo el equipo de trabajo de mediunidad, de estudio y práctica, dirigidos por nuestro querido hermano Emiro Navarro Mendoza. En esta noche, que va a ser de mucho aprendizaje, tenemos un tema central a tratar: la reunión mediúnica espírita, sus componentes. En ella vamos a aprender, a profundizar, basado en el libro de los médiums de Allan Kardec, todo lo concerniente a las reuniones mediúnicas, especialmente las serias, a la importancia que tiene el coordinador, a la importancia de todos y cada uno de los elementos que constituyen la mesa de trabajo. Vamos a profundizar mucho más en la importancia de la manutención vibratoria para poder tener el acercamiento de los trabajadores nobles, seguros, protectores, mentores, que van a facilitar que estos encuentros tengan resultados que van a ser favorables a los objetivos de cada una de estas reuniones. Esto va a influenciar muchísimo, a darnos las claves para que en las casas espíritas tengamos reuniones mediúnicas serias, con eficiencia, con muchísima presentación, con muchísima base doctrinaria, especialmente para todos aquellos que desconocen realmente todo el proceso de una sesión mediúnica espírita. Vamos a tener también, con muchísimo gusto, el placer de presentar al facilitador de esta noche, al capacitador que nos va a hacer la Jaramillo. Él es enfermero de profesión, especialista en seguridad y salud laboral, coordinador de servicios asistentes del Instituto Tolimense de Salud Mental, docente catedrático de la Universidad del Tolima, presidente de la Federación Espírita del Tolima, miembro de los departamentos de mediunidad y asistencia espiritual de Confecol, miembro fundador del Centro Espírita La Nueva Esperanza de Ibagué, Tolima. Vamos a apoyarlos todos nosotros con una oración para que durante su disertación tenga la fluidez, la expresión sencilla que nos llegue a nosotros, a las mentes y al corazón, presentes estas enseñanzas que son tan necesarias y tan valiosas. Por eso nos dirigimos a los directivos espirituales de Confecol. Su presencia en el auditorio virtual en el que estamos todos reunidos, y su presencia rodeando al expositor de esta noche. Bendito seas, amado Maestro Jesús, bendito seas, amado Maestro Kardec, por habernos entregado en la codificación este segundo libro, el libro de los medios, como la herramienta, el documento de seguridad
y herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras facultades de manera seria y disciplinada, con todo el conocimiento que nos ha brindado Maestro Kardec en este documento maravilloso del Libro de los Medios, fortalecido, por supuesto, con la moral que contiene el Evangelio según el Espiritismo, habiendo atravesado la puerta principal del Libro de los Espíritus. Bendigamos esta noche, que sea realmente fructífera para todos los asistentes y podamos replicar estas enseñanzas en nuestras instituciones. Que así sea. Muy bien, un saludo muy especial para todas aquellas personas que se conectan. Para ti, Carmen, un abrazo muy especial, muchas gracias. Y sí, como lo decíamos y como lo anotabas, más que una conferencia, es una serie de capacitaciones que desde el Departamento de Mediunidad de Confecol hemos ideado, hemos planeado para este 2025, con el objetivo de resaltar, digamos, la importancia de este trabajo, de estas actividades de carácter mediúmnico, y también reconociendo, digamos, aquellas oportunidades de mejora que sin duda hemos analizado, hemos encontrado, ya que como sabemos, a medida que vayamos aprendiendo, vayamos estudiando mucho más, vayamos consolidando mucho mejor las actividades espíritas, especialmente en el marco de la mediunidad, pues vamos a ir mejorando, digamos, estas propias actividades. Entonces, eh, continuaremos, ¿no? Durante estos próximos meses, eh, haciendo unas entregas acerca de toda esta temática de la mediunidad y de las prácticas espíritas en el centro espírita, en la institución espírita. Sin duda, digamos, para el tema central de hoy, reunión mediúnica espírita y sus componentes, tomaremos como base principal el libro de los medios y algunas otras obras complementarias, especialmente algunas recomendaciones de André Luis, el mismo proyecto Manuel de Filomeno, Manuel Filomeno de Miranda, y los mismos manuales de Confecol que han sido publicados en años anteriores, entre otros, ¿no? Bien, entonces es importante, digamos, inicialmente reconocer algunas generalidades acerca de esta temática de la comunicación con los espíritus. Y en el libro El Espiritismo en su más simple expresión podemos encontrar algunas reflexiones hechas por Allan Kardec al respecto. Nos dice: en efecto, el espiritismo se basa en la existencia de los espíritus. No obstante, como los espíritus no son otra cosa que las almas de los hombres, dado que hay hombres, también hay espíritus. El espiritismo no los descubrió ni los inventó. Entonces, el estudio que hace la doctrina espírita es acerca de estas comunicaciones y acerca de esta naturaleza, digamos, de la espiritualidad, pero, pues, obviamente, antes de que Kardec estudiase a profundidad, como ya lo hemos analizado y lo hemos revisado, pues existían fenómenos de diferentes características y los espíritus, como nos apunta acá, ya de una u otra forma se comunicaban, ¿no? Entonces, nos dice aquí Kardec que si las almas o espíritus pueden manifestarse a los vivos, es porque esas manifestaciones están en su naturaleza. Es decir, dentro de nosotros como espíritus tenemos algunas cualidades y habilidades de comunicarnos, de manifestarnos. Por ejemplo, entre nosotros los encarnados, pues obviamente hay formas de comunicarnos, pero digamos se ha determinado y se ha estudiado que los espíritus también pueden comunicarse con el mundo material, y nosotros los encarnados también a su vez podemos realizar esas comunicaciones con el mundo espiritual, haciendo que esto pues obviamente sea natural, propio de nosotros, de nuestra naturaleza. Entonces nos dice y nos continúa diciendo aquí Kardec, y por consiguiente ellos deben haberlo hecho en todas las épocas, ¿no? Por esa razón, en todos los tiempos y lugares encontramos la prueba de esas manifestaciones que abundan especialmente en relatos bíblicos y básicamente, digamos, en el origen de la mayoría de filosofías, de doctrinas, de culturas y de pueblos, encontramos fenómenos de esta naturaleza. Es decir, que las comunicaciones con los espíritus y las manifestaciones de los espíritus no son propias necesariamente de la doctrina espírita, ¿no? Entonces, esto, digamos, es un análisis importante que hacemos al inicio, ¿no? Y podemos también deducir de aquí que cualquier tipo de comunicación, ¿no?
por ejemplo, entre nosotros los encarnados que nos comunicamos constantemente. Por ejemplo, hoy estamos comunicándonos a través de la virtualidad, a través de la tecnología, pues para lograr esta comunicación se requieren algunos elementos básicos, ¿no? Se requiere obviamente un lenguaje específico, se requiere una tecnología para poder lograr esta comunicación, se requiere un tema específico, por ejemplo, como es el caso de hoy, para poder efectuar este tipo de comunicación. Entonces, cualquier comunicación que se dé independiente de su naturaleza, pues requiere de unos elementos básicos, de unos cuidados, de saber también qué se habla, con quién se habla, dónde se habla o con quién nos comunicamos. Entonces, es parte del sentido común y de la naturaleza tener como unos patrones elementales, unos patrones mínimos que permitan una buena comunicación y un buen flujo de la información, pues con todos los cuidados que esto pues requiere, ¿no? Y pues a su vez también las técnicas de comunicación también se van perfeccionando a través del tiempo, a medida que vamos desarrollando habilidades, vamos desarrollándonos también psicológicamente, tecnológicamente, intelectualmente y moralmente, pues esto permite que haya un desarrollo mayor también de las comunicaciones. Hoy, para nosotros los encarnados, las comunicaciones pues han mejorado mucho con relación al pasado, ¿no? Entonces ya lo decíamos hace unos momentos, que ya gozamos de algunas tecnologías que nos permiten una mayor interacción entre nosotros los encarnados, pues a través, como lo hemos dicho, de la tecnología y de muchos dispositivos y de plataformas que se han creado para lograr estas comunicaciones. Entonces, entre nosotros los encarnados se ha ido perfeccionando también la forma de comunicarnos. Y asimismo, pues la comunicación con el mundo espiritual también tendrá que irse poco a poco perfeccionando, tendrán que irse desarrollando nuevas técnicas, seguramente también nuevas tecnologías que nos permitan lograr este tipo de interacción con el mundo espiritual de una mejor manera y obviamente con las precauciones debidas que se requieren, como lo hemos dicho, en cualquier tipo de comunicación, ¿no? Venimos de lo supersticioso, posteriormente a lo empírico, y pues obviamente ya de lo más racional y más técnico, pues obviamente tendrán que mejorarse todas las comunicaciones, ¿no? En este libro, Cadenas Rotas, en la introducción, Manuel Filomeno de Miranda nos hace también algunas observaciones generales frente a esto que estamos dilucidando. Nos dice, allí en la introducción, toda y cualquier tarea, independiente de la que sea, nos dice allí Manuel Filomeno de Miranda, especialmente la que se destina al socorro, exige un equipo hábil, expresamente preparado para el ministerio a que se dedica, ¿no? Entonces, se requieren unas habilidades, ¿no? Para cualquier tarea, inclusive él nos habla allí de que un electricista, un albañil, un agricultor, un maestro, un ingeniero, un artista, un médico, etcétera, requiere de algunos elementos para poder ejercer su trabajo y para poder desarrollar sus técnicas, ¿no? Entonces requiere unos procedimientos, requiere unas herramientas propias, una forma, un contenido, un equipo de trabajo preparado para poder lograr, digamos, efectuar y ejecutar este tipo de actividades de la mejor manera. Entonces, eh, para actividades de carácter espírita, y en este caso, como hablamos hoy, en la reunión mediúmnica de carácter mediúmnico, pues sin duda también requerimos un lugar, un procedimiento, unas herramientas, una preparación, ¿no? Un equipo preparado para poder lograr con calidad el objetivo, el cual pues obviamente pues nos hemos trazado, ¿no? Bien. En el libro de los medios, en el capítulo 29, allí podemos también hacer una revisión, ya un poco más entrando en materia, y podemos adicionar, allí Kardec nos comenta y nos dice que una reunión espírita debe adoptar las mismas precauciones y perseverarse de los mismos escollos que un individuo. Entonces, así como individuos, estamos de una u otra forma expuestos, digamos, en nuestra existencia, en nuestra vida. Ya hablando más a nivel espiritual, pues obviamente hay unos escollos que se presentan a la hora del ejercicio, en este caso del ejercicio doctrinario, del ejercicio espírita. Obviamente hay algunos escollos presentados, pues específicamente podríamos hablar de este inconveniente que eventualmente puede ocurrir, que es la obsesión. Pues así como a nivel individual tenemos que preservarnos, tenemos que cuidarnos de este tipo de circunstancias, obviamente dependiendo de nuestras conductas, de nuestro conocimiento, de nuestra preparación, de nuestras características también morales, que seguramente trascienden mucho más allá, pues también estamos haciendo una prevención acerca de estos escollos. Entonces, asimismo nos dice Kardec aquí, digamos, en este capítulo del libro de los medios,
que asimismo cualquier actividad colectiva, en este caso el tema de la reunión mediúmnica, pues también está expuesta y debe tener algunas precauciones similares a las precauciones que tenemos como individuo, ¿no? Entonces podríamos decir que no basta tener la mediunidad, no basta la mediunidad en sí misma, ¿cierto? Para practicarla de una manera adecuada y correcta. Es decir, el hecho de que sean o seamos acreedores a alguna facultad eventualmente mediúmnica, esto no está directamente relacionado a que la actividad se haga de buena manera, ni con una simple orientación básica acerca de la mediunidad podemos ejercerla de una manera correcta, ¿no? Entonces, en el transcurso, digamos, de esta conversación del día de hoy, pues veremos qué recomendaciones nos trae la doctrina espírita a través del libro de los medios, a través de diversas obras complementarias, a través también de la experiencia que los mismos espíritus han tenido y los grupos, ¿no? Mediúmnicos y las instituciones espíritas, pues también de allí se extraen unas enseñanzas muy valiosas que obviamente nos permiten ser mucho más precavidos, tener algunas herramientas que nos permitan poder hacer una actividad de esas características de la mejor manera y también en este proceso, pues nos hemos dado cuenta, también analizando, y también los espíritus no lo manifiestan, de que se requiere un equipo de trabajo y con unas características específicas que hoy venimos, pues obviamente el tiempo es muy limitado, pero trataremos de dar una revisión general acerca de estos conceptos para posteriormente ya profundizar ya en lecturas individuales, personales, estudios personales o al interior de las instituciones espíritas, ¿no? Entonces, allí mismo en este libro, en este capítulo que estamos revisando, el libro Los Medios, pues nos hace, digamos, como una especie de definición un poco de qué tipo de comunicaciones se pueden dar con la espiritualidad en este caso, ¿no? Entonces nos dice allí Kardec que las reuniones espíritas presentan características muy diferentes, ¿no? Según el objetivo con que se realice dicha actividad, dicha reunión espírita en general, ¿no? Entonces nos dice allí que por eso mismo sus condiciones intrínsecas también deben definir conforme a la naturaleza de cada uno, pueden ser las siguientes. Entonces pueden ser reuniones frívolas, pueden ser reuniones experimentales o pueden ser reuniones instructivas. Entonces, a medida, como lo hemos dicho anteriormente, que vayamos también madurando psicológicamente, madurando en la técnica, madurando en el conocimiento, ¿no? Asimismo que la sociedad también vaya desarrollando en todos los aspectos una evolución, en todos los sentidos, digamos, que podemos mencionar, pues asimismo estas comunicaciones también van a ir progresando. Entonces, recordemos que al principio estas comunicaciones mucho más experimentales, mucho más frívolas inclusive, básicamente alrededor de golpes, de ruidos, de movimientos. Más adelante también el desarrollo mismo de la ciencia, de la química, de la biología, nos dice allí en el libro Reuniones Mediúmnicas del proyecto Manuel Filomeno de Miranda, nos dice que así mismo como se ven avances aquí en el mundo material y terrenal, digámoslo así, aquí donde estamos los encarnados, asimismo las comunicaciones van a la par también de este tipo de avances. La ciencia nos dice allí mucho más mecánica antes, pues básicamente la comunicación era muy mecánica, tres ruidos y golpes. Posteriormente, con los avances en la química, en la biología, ya aparecieron manifestaciones de materializaciones a través del ectoplasma, se investigó acerca de este fenómeno en el Tratado de Metapsíquica de Charles Richet, entre otros, ¿no? Muchos experimentos se realizaron a través de diversos medios de estos fenómenos, que básicamente son sustancias extraídas de la célula que permiten la materialización de algunos espíritus, ¿no? Y posteriormente, a través del desarrollo también tecnológico de la ciencia, pues, y de la cibernética, también nos comenta allí este importante libro citado, pues nos dice que también la comunicación o la transcomunicación instrumental también empezó a manifestarse, ¿no? Entonces, a medida que vayamos desarrollando más también nuestra psicología, unas ciencias mucho más psicológicas, pues seguramente las manifestaciones de los espíritus no van a ser ni tan frívolas ni tan experimentales, sino ya mucho más instructivas y podríamos decir que, o afirmar de alguna forma, que quizás estamos en los momentos en los cuales las comunicaciones tienen que tener, digamos, una visión mucho más instructiva, ¿no? De acuerdo, digamos, a esta clasificación que nos da Kardec allí en el libro de los medios con relación a las reuniones espíritas en general, ¿no? Bien, entonces, continuando, digamos, allí
en este importante libro y en este capítulo, ya en el capítulo 17, titulado la formación de los medios, en el ítem 211, nos dice allí que por eso es indispensable el estudio previo de la teoría, ¿no? Entonces, para poder lograr comunicaciones correctas, adecuadas, vinculadas a los temas educativos, vinculadas y alineadas con la espiritualidad superior, pues es indispensable el estudio, ¿no? Entonces nos dice que el estudio de la teoría en caso de que se quiera evitar los inconvenientes que son propios de la falta, pues, de experiencia, ¿no? Y allí nos complementa un poco que no solo el estudio, ¿no?, de la teoría, digamos, ese es seguramente uno de los primeros pasos, pero recordemos que la influencia moral del medio en las comunicaciones cobra vital importancia. Por lo tanto, este ítem, pues, tiene muchísima relevancia en el ejercicio mediúnico. Entonces se requiere un estudio teórico de todos los mecanismos que están alrededor de las comunicaciones mediúmnicas y que más que el mismo libro de los medium, que realmente es un verdadero tratado, digamos, de paranormalidad, de comunicarnos con el mundo espiritual, así, digamos, lo han definido algunos autores, pues obviamente se requiere, digamos, este estudio teórico importante, pero más que eso también es importante esa instrucción moral, ¿no? Ese equilibrio moral que requiere el medium para poder ayudar, como lo hemos dicho, para evitar estos escollos. Entonces, una buena comunicación mediúmnica no depende solo del medium. Puede ser un buen medium, digamos, muy estructurado teóricamente, con unas cualidades morales correctas, adecuadas, pero recordemos que esto es un equipo de trabajo. Entonces, por lo tanto, este equipo debe estar, digamos, en esa misma sintonía para lograr, digamos, evitar estas dificultades o inconvenientes que eventualmente se podrían presentar, ¿no? Como ya lo hemos dicho específicamente, la obsesión, la misma perturbación que se le puede proporcionar a un espíritu necesitado, a un encarnado, etcétera. Entonces, digamos que lo que queremos es, a través del ejercicio de la mediunidad en una institución espírita, es ayudar, armonizar, consolar, ¿no? No lo contrario, ¿no? No perturbar, digamos, más a estos hermanos que se acercan, sea encarnados o desencarnados, a recibir esta ayuda, digamos, de la espiritualidad, ¿no? Bien, entonces, como lo hemos dicho, la experiencia de los espíritus a través de diversas fuentes, a través de diversas formas, ¿no?, nos dan muchas recomendaciones y consejos, como hemos venido diciendo. En este libro, psicografiado por Divaldo Franco, por el espíritu Joao Cleofas, Intercambio Mediúmnico, nos dice allí que el intercambio mediúmnico de forma consciente, conforme las seguras directrices de la doctrina espírita, es uno de los capítulos más bellos de la vida, nos dice, que prepara a los hombres para que se puedan mantener en equilibrio y ampliar las incursiones en el plano físico y espiritual. Allí de una forma realmente muy bonita, digamos, allí nos habla, digamos, de la mediunidad, ¿no? De ese trabajo tan importante que es el intercambio, digamos, con la espiritualidad y que debe estar enmarcado, digamos, en las bases que la doctrina espírita nos dé, en esas directrices, para hacer de este ejercicio un ejercicio realmente engrandecedor, enriquecedor, no solo para aquellos espíritus que se ven beneficiados de estas tareas, sino para el mismo medium y para el mismo equipo, digamos, de trabajo, porque termina siendo, digamos, esta actividad, esta tarea allí en la institución, realmente un verdadero laboratorio, ¿no?, para el crecimiento moral y espiritual de todos los que eventualmente hacemos o podamos hacer parte de este tipo de tareas, ¿no? Entonces aquí nos da una visión un poco más profunda acerca del ejercicio mediúnico. En este texto publicado por la Confederación Espírita Colombiana en 2011, Orientación a las actividades de las instituciones espíritas, que está obviamente donde se cita allí especialmente el libro de los medios acerca de algunas directrices, de algunas recomendaciones, nos da una definición de qué es una reunión mediúnica espírita. Entonces, si nos da la definición de reunión mediúnica espírita, es porque seguramente hay reuniones mediúnicas no espíritas, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ya lo decíamos al inicio, ¿no? La mediunidad no es del espiritismo, la mediunidad es inherente al espíritu humano. Por lo tanto, en cualquier filosofía, doctrina, cultura, religión o región geográfica, digamos, del mundo, existen medios y existen comunicaciones mediúnicas, como lo advertía al inicio Allan Kardec y como lo analizábamos inicialmente.
Entonces, claro, hay comunicaciones de diversa índole, de diversas características, pero no todas cumplen seguramente algunos criterios, ¿cierto? Para que se considere una reunión mediúnica espírita, pues con todo lo que hay detrás, obviamente, digamos, de este tipo de reuniones, ¿no? Entonces allí nos dice que una reunión mediúnica espírita es aquella que se enmarca integralmente dentro de los fundamentos, enseñanzas y finalidades de la doctrina espírita. Entonces queda claro que esta reunión mediúnica espírita está en el marco de los fundamentos doctrinarios. Y continúa allí esta definición y nos dice que es dentro de una institución espírita bien organizada. Entonces ya estamos viendo algunos criterios que se deben cumplir aquí en esta definición acerca de una reunión mediúnica espírita. Y también nos dice allí, obedeciendo a toda una serie de parámetros, directrices y reglamentación bien definidas, encaminadas a establecer un intercambio, bien importante, sano, serio y respetuoso con el mundo espiritual, buscando objetivos de carácter superior, edificante e instructivo. Esta definición, digamos, aquí recoge ya, como lo hemos dicho de entrada, una serie de elementos que deben cumplirse para nosotros poder determinar que lo que estamos haciendo en el ejercicio mediúmnico, en la reunión mediúmnica, que se considere una reunión mediúmnica espírita. Hay que cumplir una serie de criterios que seguramente veremos más adelante. Aquí, digamos, estamos un poco resumiendo con esta definición a lo que corresponde una reunión mediúmnica espírita, ¿no? Entonces, eh, ya podemos inclusive también decir que la misma instrucción que reciban las personas que se dedican a este tipo de actividades o que nos dedicamos a este tipo de actividades de reuniones mediúmnicas espíritas, pues esa sintonía que se tenga, asimismo permite que espíritus también de buena sintonía también se vinculen a este tipo de actividades, ¿no? Que son bien, bien importantes. También podemos clasificar los tipos de reunión mediúnica espírita. No hay una única reunión mediúnica espírita. Aquí en este manual de orientación podemos también profundizar un poco más acerca de cada definición de cada uno de ellos. Y básicamente las reuniones mediúnicas pueden ser de principiantes, pueden ser de desarrollo y práctica de la mediunidad, puede ser de orientación espíritus necesitados, puede ser una reunión mediúnica espírita de terapia desobsesiva, ¿no? De orientación espiritual a los mismos encarnados, ¿no? De tratamiento físico espiritual, por ejemplo. Entonces, cada una de ellas, pues tienen algún marco general, pero cada una de ellas tiene algunas características específicas, algunas consideraciones específicas en el ejercicio propio de estas tareas. También en el pasado veíamos un tipo de reuniones de efectos físicos, de psicopictografía, que ya lo hemos dicho, digamos, seguramente fueron necesarias en esta etapa, digamos, de observación, en estas etapas de investigación del fenómeno como tal, ¿no? Pero que ya hoy, digamos, en las instituciones espíritas, pues seguramente, pues ya poco se ejecutan este tipo de mediunidad, de manifestación de efectos físicos, porque pues definitivamente el fenómeno, digamos, termina siendo algo secundario en el ejercicio de la mediunidad y termina siendo más importante la instrucción moral, digamos, la paz que nos dan aquí los espíritus, la orientación, la psicoterapia que se hace eventualmente un espíritu, la ayuda de alguna forma médico-espiritual y la orientación moral que pues a muchos de nosotros hemos recibido esa asistencia de la espiritualidad. Bien, en el curso de estudio y práctica de la mediunidad, allí específicamente en la clase 35 de este curso, cita algunos elementos importantes que se consideran las características de una reunión mediúnica bien orientada. Allí, digamos, se cita específicamente el libro de los medios, el capítulo 3, el capítulo 19, el capítulo 20, 21, 29, etcétera, del libro de los medios, donde nos da, digamos, allí algunas generalidades y recomendaciones acerca de esta reunión cuando sea bien orientada. Entonces, en primera instancia, podemos encontrar de que una reunión bien orientada ofrece cosas útiles y tornadas siempre para el bien, ¿no? Cualquier reunión o cualquier actividad mediúmnica o espírita, inclusive en general, que no busque el bien, sea individual o colectivo, de un encarnado o de un desencarnado, podríamos decir que está desorientada y desenfocada. Entonces, digamos que
esto extrapolándolo a la actividad mediúnica, la reunión mediúnica específicamente, pues también debe cumplir este mismo propósito. También nos dice allí que los participantes se esfuerzan para producir influencia moral elevada a través de sintonía con los buenos espíritus. Esta característica que encontramos en la reunión mediúnica bien orientada. Condiciones ambientales favorables a la manifestación de los buenos espíritus y la atención también de los clientes, pues también ya veremos un poco más detalles adelante. También nos recomienda aquí que todo el equipo mediúnico debe estar consciente de la necesidad de estudiar, que ya lo decíamos. No solo el medium, ¿no? Todo el equipo debe ser consciente de esa importancia, de esa necesidad. El equipo mediúnico, digamos, de estudiar, debe estar obviamente, pues para comprender mejor esa relación que se da con el mundo espiritual y así como dominar sus malas tendencias, ¿no? Por la adquisición de valores morales. Entonces, estudio y reforma íntima importante para que hayan actividades de comunicación médica de calidad, ¿no? Bien, igualmente, dentro de estas recomendaciones o generalidades, nos dice que los medium portadores de mediunidad ostensiva deben educarse, evitando durante las manifestaciones expresarse en voz alta o en voz baja, producir gesticulaciones excesivas o utilizar un lenguaje inapropiado a la seriedad del trabajo que se esté realizando. Entonces, la educación de la mediunidad como tal, del ejercicio de la mediunidad, también es indispensable a la hora de ponerla en práctica. Entonces, recordemos que el medium es el que debe controlar, digamos, la mediunidad, ¿sí? No el espíritu controlar al medium, ¿no? Entonces, digamos que en la experiencia que se ha tenido hemos visto, digamos, muchas veces muchos medium que seguramente no tienen la educación propicia y han estado dispuestos para algunas comunicaciones y pues muchas de esas comunicaciones se pueden salir de control muy fácilmente, digamos, si no hay una preparación y una formación correcta y adecuada. También nos recomienda y nos dice que estas actividades son privadas, ¿cierto? No deben ser públicas, sobre todo si son de atención a espíritus sufrientes, ¿no? Pero en términos generales o en general, las reuniones mediúnicas espíritas son de carácter privado, ¿no? Porque no podemos caer, digamos, en que este tipo de actividades se conviertan en un espectáculo, digamos, de curiosos y demás, porque obviamente un poco desvirtúa también la profundidad de la misma y pues lo que advertíamos al inicio y los espíritus nos advertían, pues que debe obviamente gozar de un método, de un sitio, de unas características y de unos elementos básicos para poder de que se dé de forma adecuada y evitar pues los riesgos que están inherentes a la misma, ¿no? Entonces sí es bien importante esto. También dice que los medios y los demás participantes conocen los objetivos de la reunión, se debe conocer, obviamente, se debe estar preparado para este tipo de reuniones, qué objetivos tienen, es decir, por qué nos estamos reuniendo y con qué objetivo es, además de estar preparados para la realización de la práctica mediúnica, digamos que también, ¿no? Entonces, digamos que todos, el hecho de que sean privadas también, digamos, hay que recordar que todos llevamos compañías espirituales, nos dice el libro de los medios también, Kardec allí, y los espíritus también nos hacen ese énfasis, ¿no? De que todos llevamos compañías espirituales que eventualmente pueden perturbar cualquier tipo de actividad. Entonces, deben ser reuniones de un carácter privado, ¿no? Y nos dice también aquí en el libro de los medios, en capítulo 29, nos dice que funciona de forma integral, ¿no? Una reunión es un ser colectivo, ¿no? Nos dicen allí los espíritus, cuyas cualidades y propiedades son las resultantes de las de sus miembros y forman como un eje. Ahora ese eje tendrá tanto más fuerza cuanto más homogéneo fuera, ¿no? Entonces, entre más sintonizado esté el grupo, entre más homogéneo esté el grupo en cuanto a conocimientos doctrinarios, y en cuanto a sintonía moral también, en sintonía de pensamiento, pues hace que haya, digamos, mucha más homogeneidad en la actividad y esto permita que las actividades se desarrollen con una mejor calidad. Entonces, esto también es bien, bien importante acerca de la sintonía, ¿no? Y continuamos allí con estas recomendaciones que nos dice el número de participantes no debe ser excesivo porque dificulta alcanzar la homogeneidad deseada que hablábamos pues anteriormente. Entonces, los grupos, digamos, pequeños o medianos seguramente más fácilmente se sintonizan a los grupos que son muy numerosos. Digamos que aquí inclusive nos dice que no hay ningún límite absoluto para este número, ¿no? Dice, no obstante, cuanto mayor es el número, tanto más difícil será alcanzar esa armonía mental y fluídica, ¿no? Y pues los grupos menores pues son mucho más indicados.
Podemos encontrar en la literatura, por ejemplo, André Luis, Manuel Filomeno de Miranda, inclusive los mismos textos de la Confecol, digamos, dan algunas recomendaciones, pero más o menos oscilan entre 10, 15, hasta 16 personas en promedio, digamos, estas recomendaciones. Entonces, digamos que de allí para arriba, digamos, no se recomienda que estas actividades pues tengan mayor número pues de personas, ¿no? Cosa pues obviamente importante. Nos dice que la asiduidad y la puntualidad son condiciones básicas de las reuniones serias, ¿no? Por ellas se establecen ligaciones morales y fluídicas y de sintonía con el plano espiritual necesarias para la realización y la continuidad del trabajo. Dice que la puntualidad fundamental, la regularidad son fundamentales porque permite allí que los benefactores espirituales, ¿cierto? Pues también tendiendo sus ocupaciones, pues puedan garantizar allí la presencia. Pero si, por ejemplo, la reunión hoy la hacemos o se programó para las 7 de la noche los días miércoles, pero cada miércoles empieza a una hora diferente, se llega tarde, ya no es a las 7 sino a las 8 o a las 6:30 o en otro horario, pues seguramente los espíritus serios pues no van a tener, digamos, una programación acomodada, digamos, a nuestras necesidades personales, ¿no? Esto permite que se ausenten muchos espíritus elevados que seguramente y que deben ser los que están allí ayudando a la organización de este tipo de reuniones ya desde el plano espiritual. Entonces es importante que haya una disciplina a la hora del ejercicio de estas actividades y de las reuniones mediúmnicas serias o reuniones mediúmnicas espíritas, ¿no? Entonces, bien importante estos aspectos, ¿no? Y tener como base el Evangelio eh, en la doctrina espírita, es decir, esto no puede ir de un lado o de otro, van de la mano estos dos principios, ¿no? Entonces, la mediunidad y el Evangelio tienen que marchar juntos siempre. Esto es bien importante, no puede ligarse el uno del otro. Así efectivamente, en otro tipo de reuniones mediúnicas no espíritas, seguramente no se tengan estos principios, estos conceptos muy claros, ¿no? Pero es imprescindible para la reunión mediúnica espírita ese vínculo, ¿no? Con las enseñanzas del Maestro Jesús, con los evangelios de Jesús, ¿no? Entonces, también recomendación importante que nos dan aquí la espiritualidad. En el manual del director de reuniones mediúmnicas, que hace parte también de este manual de estudio y práctica de la mediumnidad, nos da unas diferencias un poco entre la reunión mediúnica espírita y una que no sea espírita. Acá nos muestra una tabla que vamos básicamente a revisar y nos muestra como un comparativo un poco que diferencia la una de la otra. Entonces, la reunión mediúnica espírita nos dice que está planificada, que está organizada, mientras que la otra hay mucha improvisación y obviamente desorganización a la hora de ejecutar este tipo de reuniones. En la reunión médica espírita, por lo general, a no ser de que hayan algunos pacientes, eventualmente, los integrantes de estas reuniones somos espíritas, ¿no? Mientras que en una reunión no espírita, pues, esto no importa, esto no interesa y seguramente, pues, no hay espíritas allí en este tipo de reuniones, ¿no? El director que maneja esta reunión, y ya veremos un poco de los integrantes de la reunión espírita, el director debe ser una persona bastante estructurada, bastante capacitada y con unas cualidades morales, sociales y demás, digamos, adecuadas, pertinentes, mientras que en una que no, pues el director pues no tiene seguramente ninguna formación, digamos, frente al tema. Está amparada por la institución espírita, mientras que otras reuniones no necesariamente están vinculadas a ninguna institución. Una mediunidad educada, ya propiamente hablando, digamos, del medium o de los medios que están allí, mientras que en la otra hay un ejercicio más bien de una mediunidad desorganizada, donde la mediunidad o el fenómeno seguramente es lo central, donde se depende, digamos, casi que completamente muchas veces de las mismas comunicaciones para tomar cualquier decisión, cualquier directriz, que es lo que básicamente llamamos medionismo, ¿no? Objetivos superiores se tienen, ¿no? Mientras que por otro lado, pues el objetivo es, seguramente hay objetivos espirituales, pero se nota, ¿no? Y se ve que la mayoría de objetivos son de carácter material, ¿no? Para riquezas, para dinero o para cosas de estas características, ¿no? El equipo está organizado y estable, mientras que el otro puede haber variabilidad, inestabilidad. Hay unas normas definidas, ¿no? Unas reglas definidas en la reunión médica espírita
mientras que en la otra podemos encontrar informalidad y pues también, por supuesto, hay amparo de espíritus superiores y en otros casos pues puede haber, digamos, la asistencia sobre todo y la organización y orientación por espíritus inferiores, que digamos, obviamente esto difiere completamente, ¿no? Y por supuesto, también el libro de los medios específicamente también nos da algunas pautas generales para la reunión mediúnica espírita, ¿no? Allí en el capítulo 29, específicamente en el ítem 341, digamos que nos dice que debe haber perfecta comunión de miras y de sentimientos, ¿no? Debe haber benevolencia recíproca entre todos los miembros, sacrificio de todo sentimiento contrario a la verdadera caridad cristiana. Allí nos comenta el libro de los medios. Un deseo exclusivo de instruir sin mejorarse mediante las enseñanzas de los espíritus buenos, aprovechando obviamente sus directrices, sus consejos, sus recomendaciones y demás, ¿no? Y pues también allí nos recomienda que debe haber exclusión de todo lo que en las comunicaciones pedidas a los espíritus solo tenga como objetivo la curiosidad, ¿no? Digamos que esta etapa de la curiosidad, pues ya históricamente, digamos, la pasamos, ¿no? Un recogimiento y silencio respetuoso durante las conversaciones con los espíritus. Y esto es bien importante, unión de todos los presentes por medio del pensamiento para efectuar el llamado de los espíritus que son evocados. Y hago énfasis en la palabra evocados porque recordemos que cuando Kardec estaba haciendo sus investigaciones y estudios, encontramos específicamente, por ejemplo, allí en el libro El cielo del infierno, en la revista Espírita, encontramos algunos ejemplos o casos donde los espíritus allí eran evocados, eran llamados con nombre propio, con fecha de desencarnación y demás, para que ellos se acercaran a contar su historia, por qué se desencarnaron, cosa que en su momento seguramente era muy importante y necesaria de evocar a los espíritus, pero ya hoy, digamos, no es recomendable esta práctica de llamar a espíritus específicos a que se comuniquen con nombres específicos y más seguramente si son espíritus sufrientes, ¿no? Esto pues trae diversos inconvenientes, ¿no? Porque pues seguramente muchas veces si una persona evoca un espíritu actualmente, seguramente no tiene la preparación para realizar este tipo de actividad y segundo, pues tampoco no se garantiza que el espíritu que se comunique sea el que se está evocando. Entonces se puede, digamos, prestar para mistificaciones, para engaños. Espíritus pueden llegar con nombres de diversas características. Se evoca, digamos, a un familiar específico, pero puede que el que se esté comunicando ni siquiera conozca al familiar que se está evocando. Entonces, digamos que no es recomendable y los espíritus mismos nos recomiendan, sobre todo Manuel Filomeno de Miranda, André Luis y demás, pues nos recomiendan o se recomienda que no se hagan este tipo de llamados específicos con nombres específicos, ¿no? Y dar una colaboración de los medios, ya hemos dicho, sacrificando todo sentimiento de orgullo, de amor propio, de supremacía. eh, digamos que el objetivo básicamente es de ser útiles frente al ejercicio de la mediunidad. Entonces, como ya veníamos diciendo, para este ejercicio hay unos componentes, ¿cierto? Que debe tener una reunión mediúnica, unos elementos, unos participantes, ¿cierto? Un grupo de espíritus y de personas que hacen parte de este equipo de trabajo, ¿no? Y estas definiciones las encontramos especialmente en el manual del director de reuniones mediúnicas de Confecol, que nos dice que una reunión mediúnica organizada es el resultado de una adecuada interacción, ¿cierto? Un acoplamiento y trabajo mancomunado de dos equipos de trabajo. Esto es bien importante, ¿cierto? Entonces, el equipo espiritual está obviamente conformado por espíritus desencarnados y el equipo de los encarnados. Entonces, allí en estas reuniones mediúmnicas, pues estamos comunicándonos con los espíritus. No podemos solo tener en cuenta, digamos, lo que nuestros sentidos perciben, ¿no? No solo el salón, la silla o los integrantes que estemos allí en esta actividad, somos los que estamos allí trabajando solos, sino que también hay un equipo espiritual que debe estar siempre en esa sintonía con el equipo de encarnados, siempre con objetivos similares, ¿cierto? Objetivos superiores para que estas comunicaciones pues se den de la mejor forma y de la mejor manera. Y el equipo pues de los encarnados debe estar constituido por personas que obviamente deben ser ampliamente conocedoras de la doctrina espírita, bien estructurados, debidamente formados en el campo de la mediunidad y que estén vinculados a una institución espírita organizada. Entonces, no simplemente porque tengamos un centro espírita que puede ser reciente o antiguo, ya tenemos las cualidades o las características para empezar, digámoslo así, a ofrecer o a realizar actividades, por ejemplo, en este caso,
mediúmnicas. Y esto no solo aplica para la actividad mediúmnica, sino para cualquier actividad en general. Si nosotros como institución espírita, digamos, abrimos al público un servicio, pues tenemos que tener la preparación independiente de la tarea que se esté ejecutando. Toda tarea de una casa espírita que esté vinculada al movimiento organizado son actividades que tienen que prepararse muy bien. Los que realizan y ejecutan estas tareas tienen que estar formados doctrinariamente y obviamente con unas características morales correctas. No podemos abrir, por ejemplo, la conferencia pública si no tenemos una estructuración doctrinaria, si no hemos hecho un fogueo, por ejemplo, inicial acerca de hablar en público y demás, porque pues digamos que la casa espírita de una u otra forma es una representante del movimiento espírita y una representante del espiritismo, ¿no? Entonces está en nuestras manos esa gran responsabilidad que tenemos nosotros como espíritas de tener una muy buena estructuración a la hora de realizar o de iniciar alguna tarea en la casa espírita. Entonces, por pequeña que sea la actividad, pues tiene que ser muy bien estructurada y no podemos afanarnos en empezar a abrir tareas sin tener la formación, sin tener muchas veces los trabajadores suficientes o las manos suficientes, porque así hagamos una, dos o tres tareas, pero que sean tareas de calidad. Entonces, y mucho más con este tipo de actividades que estamos analizando el día de hoy, de la reunión mediúnica, pues que requiere, obviamente, como estamos viendo, unos cuidados muy especiales por los escollos, como lo hemos dicho, que pueden, digamos, traer, ¿no? Entonces, esto es bien importante aquí que no podemos recalcar, digamos, acerca de estas herramientas que nos da la espiritualidad, ¿no? Entonces, ese equipo espiritual, como vemos aquí en esta imagen, hay un equipo de encarnados que claramente están de color, digámoslo así, están sentados allí alrededor de esta mesa, cada uno con unas funciones específicas, cada uno con unas tareas específicas, con una sintonía también, digamos, de todo el grupo, ¿sí? Por eso es importante el estudio, como lo hemos dicho, las capacitaciones, los cursos que están inclusive vigentes, ofrecidos también dentro de las instituciones, para poder que tengamos esa sintonía doctrinaria, esa sintonía moral y también que haya mucha fraternidad en el grupo en general, ¿no? No solo el grupo mediúmnico, ¿no? Sino en general todos los que hacemos parte como trabajadores, seguramente también como simpatizantes, eventualmente que apoyamos algunas tareas, la idea es que haya una buena sintonía, haya muy buenas relaciones también personales, siempre buscando el bien común por encima pues, del bien particular, del bien personal, que no hayan discusiones o peleas por cargos dentro de la institución, ni se inmiscuya allí la política, ni otras discusiones que no hacen parte ni siquiera de la doctrina espírita, porque esto lo que hace es minar un poco esa sintonía, minar un poco esa relación tan fraterna que debe haber al interior de una institución espírita con las diferencias propias, obviamente, de nosotros los espíritus, pero que siempre en el marco de mucho respeto y siempre con una visión, como lo hemos dicho, superior, ¿no? Frente, digamos, a todas las actividades que están alrededor de la doctrina espírita. Entonces, si no es así, obviamente se abren esos espacios, ¿no? Esas grietas, tanto personales como de carácter espiritual, que pueden eventualmente causar estragos bastante grandes a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, aquí vemos, como lo hemos dicho, un grupo de espíritus encarnados y otro grupo de espíritus desencarnados, que son trabajadores también que están allí y hacen parte del grupo mediúmnico, ¿no? Entonces, bien importante. Entonces, este equipo espiritual está conformado en términos generales, digamos, por una serie de personas o de espíritus allí que están trabajando que cumplen también algunas funciones, ¿no? Pues, por ejemplo, debe haber un director, así como hay un director encarnado, pues también hay un director desencarnado, o mentor espiritual o guía del medium, como llamaba en su momento Kardec, o como se presentaban ellos, ¿no? De alguna forma, pero que cumplían funciones de dirección de la actividad desde el plano espiritual, ¿no? Entonces es un espíritu elevado, obviamente, que dirige el equipo espiritual y que ampara e intuye al director encarnado, ¿no? Es casi siempre las imágenes que recrean algunos videntes, que ven algunos medium videntes, o lo que nos recrea André Luis, por ejemplo, en estas historias maravillosas acerca de la espiritualidad o lo que se vive en el mundo espiritual, pues nos muestra cómo estos espíritus, pues, inspiran, ¿no? Muchas veces al director encarnado y a los otros elementos que hacen parte de estos grupos, ¿no? Hay espíritus también, otro tipo de espíritus, otro grupo de espíritus que hacen parte del plano espiritual, son que pueden ser llamados espíritus protectores o
protectores espirituales son espíritus capacitados y de diversos grados de elevación que apoyan y ayudan al director espiritual en sus funciones, que tienen también allí unas funciones específicas. Hay espíritus especialistas y operarios diversos también. Nos comentan los espíritus que son encargados de realizar actividades o procesos diversos, ¿no? De carácter técnico, operativo. Entonces, por ejemplo, si es un tema médico, pues habrán espíritus que son expertos, por ejemplo, en alguna dolencia específica, en algún órgano específico, que tengan alguna especialidad específica, o en algún tema que se esté conversando, instruyendo, por ejemplo, pues también hay espíritus que tienen sus formaciones en temas científicos, filosóficos, morales, históricos, etcétera. Pues también hay diversos espíritus que tienen sus especialidades, digámoslo así, que también hacen parte de este tipo de reuniones y realizan actividades diversas, ¿no? De carácter técnico operativo, como lo decíamos. Y algunos espíritus auxiliares que realizan diversas actividades, ¿no? Básicamente encargadas por el mismo director. Por ejemplo, en el libro Misioneros de la Luz, Mensajeros Espirituales, sobre todo misioneros y mensajeros, digamos, allí, y bueno, y otros libros posteriores de Andrés Luis nos cuenta, por ejemplo, cómo él asiste a reuniones mediúmnicas aquí en la tierra, y allí pues pueden describir un poco cómo los espíritus que están allí detrás de esta reunión mediúmnica de encarnados pues realizan una infinidad de tareas muchas veces que se desconocen, ¿no? Y que ahora la espiritualidad, la doctrina espírita y estos espíritus que nos recrean un poco la vivencia en el mundo espiritual, pues nos muestran un poco y nos hacen darnos cuenta de la profundidad y la trascendencia que tiene una reunión de estas características. Entonces, estos espíritus vemos que se dedican a la protección, a la vigilancia, a la defensa, pueden ser mensajeros, informantes, pasistas, operadores de aparatos, porque también se utiliza tecnología en el mundo espiritual para proteger los ambientes, para limpiar los ambientes, digamos, de fluidos, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer procedimientos, entre otros. Entonces, allí ayudan, digamos, con este tipo de actividades, camilleros, etcétera, ¿no? Bien, y normalmente el equipo ya mediúmnico de encarnados está constituido por un director igualmente, un director auxiliario suplente, que también puede, digamos, que tiene como las cualidades y las habilidades también para, digamos, reemplazar de alguna forma al director por alguna novedad o por alguna circunstancia de fuerza mayor. Estas actividades mediúmnicas o reuniones mediúmnicas no se deben hacer si no hay director, ¿no? Digamos, el director es un elemento importantísimo a la hora de realizar estas tareas. Si no hay director, debe haber un director auxiliar o suplente que haga sus veces. Obviamente, pues ya lo veremos, todo el equipo es importante, ¿no? Para realizar estas tareas, no solo el director, ¿no? Todos tienen una función específica, ¿no? Y los medium, obviamente, digamos, de diversas características, de diversas habilidades mediúmnicas, cada uno pues con sus funciones específicas. eh, los esclarecedores u orientadores también que están allí para orientar en el caso, por ejemplo, de esclarecimiento de espíritus desencarnados o actividad de esa obsesión, pues se requiere también un grupo de esclarecedores, de orientadores que ayuden, pues, y que debe tener unas características también, una formación caracterizada por la fraternidad, por el respeto, por un lenguaje específico, amoroso, instructivo, que inspire paz, que inspire tranquilidad, ¿no? Y que tenga un conocimiento profundo también de bases doctrinarias, ¿no? Los pasistas, pues el grupo de apoyo y sustentación que también está allí alrededor, también ayudando energéticamente a esta actividad y sustentándola, ¿no? Entonces, bien importante. Digamos que esos son nombres que se pueden dar director, esclarecedor y grupo, pero digamos que no es camisa de fuerza. eh, Se puede denominar de otras formas dependiendo, pues, la organización de cada institución, pero digamos que en términos generales es lo que los espíritus recomiendan. Y en el libro de su obsesión, el espíritu Andrés Luis nos dice en el capítulo primero que cada componente del conjunto es pieza importante en el mecanismo de servicio, ¿sí? Todo el grupo es instrumentación, ¿sí? Entonces no hay nadie es más importante que otro, ¿no? Digamos, allí todos tienen unas funciones muy específicas, ¿verdad? Pero cada uno, digamos, ofrece, digamos, un trabajo bien importante y es muy importante para poder realizar esta actividad. Importante también recordar que no se requiere ser medium para participar en este tipo de reuniones o actividades, a excepción pues, de los medios mismos, ¿no? Pero ni siquiera el director pues puede ser medium o no, pero lo importante es que no ejerza la mediunidad o sea director al mismo tiempo, esto es bien importante, ¿no? Porque no puede hacer estas dos tareas al mismo tiempo de la mejor manera, ¿no? De calidad. Entonces, digamos que esto es bien importante también que se tenga
en cuenta, ¿no? Bien, toda reunión médica requiere de un director, ya hablamos ya específicamente, digamos, del director. No voy a extenderme mucho acá, digamos, en este punto, porque dentro de la programación que tenemos, que próximamente estaremos comentando, fechas y demás, pues tenemos una orientación, una capacitación específica acerca de las características del director de una reunión de estas, ¿no? De esta magnitud, de estas características. Pero en términos generales requiere de un director, ¿cierto? Y un auxiliar que deben estar debidamente capacitados para las necesidades que se puedan presentar en la actividad, que puedan resolver eventualmente alguna circunstancia, que puedan realizar alguna orientación, ¿sí? O cualquier eventualidad que se pueda presentar. Y debe tener algunas cualidades morales, doctrinarias, sociales, culturales, y debe también cumplir algunas funciones específicas de planificar, de organizar, de dirigir, de coordinar pues, las reuniones, de corregir errores o anomalías que se puedan presentar en el desarrollo de estas tareas, ¿no? O cualquier alteración que ocurra de también la capacidad de instruir, de enseñar y demás, ¿no? Son realmente muchas cualidades que debe tener una persona que asuma esta responsabilidad como director de una reunión mediúnica, ¿no? Esto específicamente lo encontramos en el manual de orientación a las actividades espíritas, allí en la página 87, publicado por Confecol. Allí en el libro Cadenas Rotas, seguido, digamos, a este capítulo, esta introducción, el Filomeno de Miranda también nos hace referencia a algunas generalidades. Allí, digamos, en este libro específicamente lo hace con la tarea de desobsesión, pero que perfectamente aplican a cualquier actividad mediúmnica espírita, ¿no? Entonces, ya lo decíamos, todo trabajo requiere una organización, especialmente para aquellas actividades mediúmnicas, ¿no? Y deben cumplir, digamos, algunas recomendaciones en general. Entonces, los integrantes, los componentes, los elementos que hagan parte de la reunión en general, independiente de la función que cumplan, pues deben cumplir estas recomendaciones, que allí Manuel Filomeno Miranda nos aclara muy bien acerca de ellas. Nos dice que debe haber armonía en el conjunto, que debe haber los propósitos deben ser elevados, un conocimiento doctrinario, una concentración específica, una conducta moral sana, un equilibrio interior de los medios y de los adoctrinadores, confianza, disposición física y moral para la tarea, circunspección, medios adiestrados y atentos, lucidez para los diálogos de instrucción, puntualidad, ¿no? Entonces allí, independiente de la función que se cumpla, pues todos, digamos, en general, tenemos que tener sintonía con estas recomendaciones que nos da la espiritualidad, ¿no? Entonces, como lo hemos dicho, no solo un medio equilibrado provoca buenas comunicaciones, ¿no? Se requiere de que todo el equipo esté siempre en esa sintonía, ¿no? Y también nos hace algunas recomendaciones frente a los invitados y visitantes, ¿cierto? O eventualmente pacientes en las reuniones. Entonces, allí en el manual, en este manual de director de reuniones mediúmnicas, encontramos algunas recomendaciones al respecto. Nos dice que el tipo de reunión mediúmnica que se vaya a realizar, a estas ocasionalmente podrán asistir invitados, visitantes o pacientes, ¿no? Previa solicitud de autorización del director, quien evaluará cada caso y procederá a conceder el respectivo permiso para cada ocasión sin que esto represente violar los reglamentos o las directrices de la institución, ¿no? Esto es bien, bien importante. Y nos dice que los invitados y visitantes deberán ser espíritas, preferiblemente o por lo general espíritas, a no ser de que sea un paciente para que va a recibir, digamos, ayuda físico-espiritual, ¿no? ¿Cierto? Pero normalmente estas personas están vinculadas como simpatizantes, ya han ido, digamos, vinculándose a las instituciones espíritas, ¿no? Y nos dice que, por ejemplo, digamos, procedente de otras instituciones espíritas locales o nacionales o de otros países debidamente conocidas y recomendables. Entonces, por ejemplo, si llega una persona que tiene una trayectoria en el movimiento espírita que es conocida, que sabemos sus cualidades, pues, por lo menos en términos generales, pues seguramente podrán ser invitadas eventualmente a alguna reunión de estas características. Y de paso, podríamos decir que en las tareas de desobsesión no se recomienda la presencia del obsesado, ¿no? Hay muchas razones por las cuales no se recomienda, pero básicamente, digamos que no podemos garantizar que la comunicación sea correcta y es decir, que lo que el espíritu obsesor, por ejemplo, manifieste o diga, termina perturbando más a la persona que está allí obsesada, revelando una serie de situaciones del pasado, personales, de crímenes, etcétera, ¿no? Una cantidad de situaciones donde la psicología del obsesado, pues fuera de que está obsesado, pues no va a tener de pronto las condiciones para poder recibir este tipo de informaciones, ¿no? Entonces termina pues desequilibrándose más, termina es huyendo por temor o por miedo,
tampoco podemos garantizar que lo que el espíritu esté allí comentando sea cierto o no sea cierto. Entonces, no hay certeza tampoco de lo que se informa allí. Entonces, digamos que por donde miremos, digamos, no se recomienda y los espíritus pues no recomiendan que haya presencia del obsesado en reuniones de estas características, ¿no? Bien, también la sala mediúnica, tampoco vamos a profundizar en esto, pero digamos que también debe tener unas características. Recordemos que debe ser un sitio donde se realiza la actividad, no puede ser en la casa de familia, no puede ser en el comedor o en la sala de la casa de nosotros, debe ser siempre en el centro espírita, preferiblemente en un espacio dentro de la casa espírita adecuado para este tipo de actividad, ¿no? Debe tener un local apropiado, aislado y seguro, un mobiliario adecuado, silletería cómoda. Digamos que pormenores de estos detalles los podemos encontrar en el libro Desobsesión de André Luis, donde nos muestra detalles, ¿cierto? Que a veces parecen irrelevantes, pero que terminan siendo muy importantes a la hora de desarrollar este tipo de actividades. Condiciones higiénicas apropiadas, buenas condiciones ambientales de temperatura y ventilación. Incluso hay muchas cosas que parecen como muy obvias, pero a la hora, digamos, de ejecutar las tareas, pues resulta siendo muy importantes porque pueden haber muchos distractores y la temperatura a veces no es la correcta o adecuada, pues no se logra la concentración suficiente y demás. Es bien importante, ¿no? Buenas condiciones de iluminación, que preferiblemente sea regulable, nos recomiendan, los recursos necesarios, los aparatos necesarios si requiere una música suave, pues que esté el aparato ahí, el radio, lo que se requiera para la música y demás. Entonces es bien importante tener esto en cuenta, ¿no? Y bien, vamos a dar algunas recomendaciones finales o generales, como haciendo una especie de resumen, digamos, de lo que hemos venido hablando hoy para ir concluyendo, digamos, esta capacitación del día de hoy que pues realiza y organiza Confecol a través del Departamento de Estudio y Práctica de la Unidad. Recomendaciones, hay algunas las hemos mencionado, pero aquí vamos a resumir un poco. La mayoría las podemos encontrar en el Manual de Orientación a las Instituciones Espíritas, ¿no? Dice que mantener el carácter privado de las reuniones mediúmnicas, así como el control de la asistencia y puntualidad de los integrantes, fundamental. Toda reunión mediúmnica requiere de un director y de por lo menos un auxiliar, quienes deben estar debidamente capacitados para las necesidades y eventualidades de la actividad. Controlar el número de participantes para efectos de armonía, control y disciplina, como ya lo decíamos. La reunión mediúnica no debe exceder los 90 minutos, nos recomienda aquí el libro de orientación. Hay otros que recomiendan 40, 50 minutos, una hora, pero digamos que alrededor de estos tiempos no debe excederse más este tipo de reuniones, ¿no? Las reuniones serias, como estamos hablando, y organizadas, ¿no? A no ser de que, como dice allí, sean equipos mediúnicos diferentes, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Digamos que eso se ve más que todo en instituciones muy grandes, ¿no? Acá en Colombia hay algunas, pero sobre todo, digamos, en Brasil, donde hay diferentes grupos mediúnicos dentro de una misma institución, pues por su tamaño, pues allí muchas veces se puede presentar este tipo de situaciones, ¿no? Dice que una vez iniciada la reunión no se permite el ingreso de más personas a la sala mediúnica. Esto también nos invita a la disciplina, a la puntualidad y al respeto por esta actividad tan trascendental y tan importante. Recomendaciones estaban específicamente el libro de su obsesión, que encontramos, preparación y acondicionamiento del local, ya lo decíamos. Nos recomienda allí André Luis que eventualmente dejarlo ordenado desde el día anterior o en un tiempo suficiente antes de la reunión, no a última hora todo. Llegar puntual a la institución espírita se recomienda como mínimo 15 minutos, pero podríamos decir que mucho antes podríamos llegar. Alguna literatura espírita habla de que los espíritus o el grupo espiritual a veces llega hasta con 2 o 3 horas de anticipación o más inclusive a ir preparando ya del mundo espiritual la reunión o las actividades, ir llevando a los espíritus que eventualmente puedan ser asistidos o se puedan comunicar, ¿no? Realmente, digamos, hay como toda una logística bien, bien grande, digamos, alrededor de estas tareas, ¿no? Tanto del mundo material, digámoslo así, en otros los encarnados, pero sobre todo del mundo espiritual. Hay una gran movilización de espíritus, de energías, de fluidos, de tareas, de trabajo. Entonces, esto es bien importante que seamos conscientes de esto, ¿no? Evitar discusiones, ¿no? De temas inapropiados, noticias alarmantes y demás asuntos ajenos a la actividad que se va a realizar. Fundamental. Ingreso ordenado y respetuoso a la sala mediúmnica, guardar silencio, recogimiento, hacer una lectura de un libro espírita, ¿no? Tener allí alguna literatura espírita a la mano. Se reitera a los participantes de este tipo de actividades abstenerse de participar en reuniones mediúmnicas fuera de la institución, ¿no? Entonces, fuera de la institución en cualquier sitio. Y también digamos, recomiendan de que no sea tan asiduo a la asistencia del ejercicio mediúnico en otras instituciones diferentes a la que está vinculada la persona, ¿no?
porque pues, siempre se requiere una sintonía dentro de la misma institución, ¿sí? Así, digamos, en otros centros espíritas se hagan las mismas actividades, sean espíritas también, pero muchas veces no hay la sintonía necesariamente suficiente, entonces hay que tener, digamos, precaución y cuidado con este tipo de recomendaciones, ¿no? Que nos da aquí la espiritualidad. Dice que la práctica de la mediunidad debe estar revestida de espontaneidad en lo relativo a los medios y el director de la reunión debe evitar determinadas comunicaciones espirituales específicas, como ya lo hablábamos, de evocar específicamente a un nombre, a una persona, a un espíritu, pues familiar, conocido o desconocido. Entonces es bien, bien importante, ¿no? Y que el medio en el proceso de aprendizaje tome conciencia de que no se le ha confiado ninguna misión trascendental, ¿sí? Que se reconozca como un simple portador de una tarea intermedia entre el mundo espiritual y debe caracterizarse por la humildad, por el servicio, por promover su propio crecimiento espiritual. Entonces, digamos que esto es bien importante, esa humildad tan importante que se debe tener, ¿no? Que los medios participen de todos los cursos doctrinarios, ¿no? Que no solo se dedique, digamos, al ejercicio de la mediunidad o solo asista a las reuniones mediúnicas. Se recomienda que haga todos los cursos, ¿no? Para poder llegar allí, inclusive curso de pases, otros, ¿no? Cursos de asistencia espiritual, participe en las actividades de asistencia espiritual, no solo el medio, sino en general todo el equipo, ¿no? Eh, para que siempre se vaya buscando más ese equilibrio, ¿no? En las reuniones mediúnicas, la atención debe centrarse en el sentido moral de los hechos y las lecciones y no en los fenómenos, que ya lo decíamos, y la comunicación recibida mediúnicamente deben ser cuidadosamente revisadas y analizadas. Esto es bien importante y no se deben aceptar las que encuadren en el fundamento y esencia de la doctrina espírita. Tienen que estar siempre alineadas con los postulados doctrinarios que se supone que se conocen, digamos, o que ya se saben porque ya se están ejecutando este tipo de tareas. Inclusive nos dice, aun cuando estén firmadas por personalidades ilustres y conocidas, no porque un espíritu se comunicó con un nombre, seguramente para nosotros muy importante, muy relevante, pues no se debe dejar de analizar este tipo de actividades. Por último, se debe evitar la consulta a los espíritus acerca de problemas de la vida cotidiana, ¿no? Que pues seguramente nos corresponde solucionar a nosotros. Esto es bien importante. Pues nos recomienda que se aprenda a buscar en la misma doctrina las orientaciones, en los textos doctrinarios, todas estas herramientas que nos van para ayudar a solucionar algunos inconvenientes pues que todos tenemos, ¿no? El director de la actividad no puede desempeñar la función de medium, ya lo decíamos, ¿cierto? Y acerca de las manifestaciones psicofónicas instructivas o de espíritus necesitados, es conveniente que se produzca una manifestación cada vez, no que los espíritus se comuniquen al mismo tiempo en diversos medios en la misma reunión, porque pues esto denota desorden, ¿cierto? Y no se puede, digamos, realizar la tarea correctamente, no se puede escuchar la comunicación de manera adecuada y aprovechar pues el contenido si es pues de aprendizaje, ¿no? Y no es obligatorio, ¿no? Que todos los medios presentes reciban las comunicaciones, ¿no? Seguramente de los tres, cuatro medios en la mesa, pues seguramente nomás uno logró alguna comunicación con la espiritualidad. No es necesario que todos, digamos, más bien ayuden a la concentración. Deben siempre realizarse en una sala simple, sencilla, sin excesos de adornos. Evitar muchas veces cuadros o algunas imágenes que puedan ser, pues para nosotros seguramente no generan ningún problema, pero para algún espíritu que se comunique dependiendo de sus condiciones, pues puede ser perturbador o puede irritar ver ciertas imágenes, ¿no? O leyendas, símbolos, objetos, etcétera, aparatos que no sean necesarios, que pueden denotar como si fuera un tema de ritual, ¿no? Entonces esto también se recomienda los espíritus, ¿no? Bien. Y también importante que no se es profesional de la mediunidad, ¿no? No podemos mm, lucrarnos, ¿no? A través del ejercicio de la mediunidad, digamos que esto es una recomendación bien importante, ¿no? Bien, y pues que la institución debe preparar muy bien los medios, debe dar una preparación bien profunda de estudio. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es una visión muy general, ¿no? De los componentes de una reunión, de algunas características, de algunas precauciones y de algunos elementos que se tienen, digamos, para ejercer, digamos, la mediunidad, ¿no? Y pues aquí los dejamos con unas recomendaciones finales, unas frases que nos deja la espiritualidad al respecto. Y el espíritu Juan de Ángeles nos dice en el libro Dimensiones de la Verdad que la mediunidad que aflora en tu alma es concesión de la vida para la regulación de los viejos débitos para con la vida. Bien importante. Y nos continúa diciendo, por el bien que hagas, lentamente saldrás del pantano del desequilibrio donde el pasado te precipitó. Es el ejercicio mediúnico, es un ejercicio dado por Dios, es una dádiva dada por Dios
que requiere unas condiciones orgánicas y obviamente espirituales para poder de que se manifieste ostensiblemente, porque en esencia todos somos medios, ¿no? Pero esta mediunidad ostensible, en la mayoría de los casos, no tienen un carácter de misión, ¿no? Tienen un carácter de más bien reparación, ¿no? De esos débitos seguramente o esos compromisos que tenemos con la ley, como nos lo dice aquí Juana de Ángeles. Y finalmente, en el libro Reuniones Mediúmnicas del proyecto Manuel Filomeno de Miranda, nos hace el siguiente aporte. Nos dice, así, el trabajador de las tareas mediúmnicas debe tener siempre en mente los magnos objetivos del intercambio espiritual, instruirse y perfeccionarse moralmente con vistas al futuro espiritual. Entonces, queridos hermanos, como vemos, una reunión mediúnica espírita tiene unas características, tiene una estructura, tiene un grupo de trabajo que debe cumplir unas condiciones especiales, que debe tener una formación doctrinaria y sobre todo moral en sintonía con las leyes divinas para poder realizar una actividad de estas con esos objetivos superiores, que es seguramente esclarecernos, reparar nuestro pasado, asistir a nuestros hermanos encarnados o desencarnados necesitados, que seguramente se llenarán y nos llenaremos de consuelo al saber que la muerte no existe, de la preexistencia del alma, ¿no? De la misericordia que tiene Dios con nosotros, sus hijos, y pues la mediunidad es una ventana muy grande a la espiritualidad, a estas leyes, y la mayoría de esta información y en que está sustentada la doctrina, también gracias a esta gran herramienta que nos permite la divinidad, que es la comunicación entre nosotros los espíritus. Entonces, este era el mensaje que traíamos para hoy desde el Departamento de Mediunidad, que como lo hemos dicho, pues hemos elaborado una serie de, de actividades divulgativas este año para recordar la importancia que tienen estas tareas en la institución, la trascendencia que tienen y también eventualmente las oportunidades de mejora que podemos encontrar en el día a día en este trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nabor Jaramillo. Qué hermosa tu presentación, bien ilustrada, bien disciplinada, con muy buenas guías para que nosotros nos afiancemos allí para nuestro estudio, nuestra profundización, mayor comprensión y especialmente poder ejercitar correctamente bajo patrones que nos has presentado en la noche de hoy, un ejercicio serio, disciplinado, con criterio espírita cardesiano. Es lo más importante, no mediunismo, no indisciplina, no desorden, seriedad en nuestras actividades mediúnicas. Respeto, sobre todo mucho respeto con esta tarea, porque es una tarea que, digamos, compaginamos con el equipo espiritual. Son mentes encarnadas y mentes desencarnadas de variado nivel con lo que vamos a tratar. Tenemos que prepararnos, poner en práctica todo este conocimiento y darle la seriedad que requiere la tarea mediúnica en nuestra institución. Te damos las gracias, te agradecemos mucho esta presentación. Ha sido muy grata, ha sido un perfecto estudio con muy buenas guías. Vamos a hacer una invitación muy especial a todo el auditorio que aún está presente al magno evento que tiene la Confederación Espírita Colombiana en la ciudad de Bogotá. A todos nosotros nos llegará la publicidad, pero podemos decirle con toda certeza, están abiertas las inscripciones para nacionales y para extranjeros. Y tenemos fechas límites para los costos de estas inscripciones. Entonces, por favor, comunicarse con sus, digamos, sus líderes en las federaciones para conocer el monto y el mecanismo
y comenzar ya a inscribirnos masivamente apoyando este magno evento. Quedamos todos invitados.